muñecas, Eli les habla y hoy les traigo un nuevo experimento que creo que les va a encantar. Bueno, ya vieron en el título de qué se trata en realidad, aunque les voy a explicar porque lamentablemente este tipo de experimento hay personas que no lo entienden. Si yo tuve una mala experiencia con un video pasado que tengo en mi canal, precisamente también sobre el crecimiento de cabello. En fin, decidí poner a prueba este experimento que dice que el cabello crece en una noche por lo menos 1 centímetro. ¿Será cierto, muñecas? La verdad yo no sé qué creer porque las personas que he visto que han hecho este tipo de tratamiento supuestamente han demostrado en sus videos que les creció el cabello, pero ninguna de esas personas ha medido el cabello con una de estas cositas. Simplemente lo han hecho de una manera como muy irregular, así que no he quedado totalmente convencida y decidí yo misma ponerlo a prueba. Pero antes que nada me gustaría hacer también otra aclaración. Esto es una prueba. Si no se han dado cuenta por el título, vuelvo y lo digo, es una prueba. El resultado final no es mi responsabilidad, simplemente decidí ponerlo a prueba para ver si funciona. Si no funciona y no te gusta, no es mi responsabilidad. Así que si decides seguir viendo este video de aquí en adelante, es tu responsabilidad. Y lo que voy a hacer es que voy a medir 2 áreas diferentes de mi cabello y así voy a tener una mejor referencia de si crece o no crece con el método del cabello. Yo lo que voy a pasar a hacer es a mostrarles a ustedes cómo se hace el tratamiento y luego un día después voy a volver a medir mi cabello para ver si en realidad creció lo que dice que va a crecer durante una noche. Ok, la primera parte que voy a medir va a ser esta partecita de acá de mi pollina y como pueden mirar, esta parte de acá mide 11,5. Ahora voy a medir esta partecita de acá porque también la tengo cortada bien pareja y como pueden ver, esta parte mide 25,5. Y ahora vamos a poner manos a la obra con el método. Para la primera mascarilla lo que hice fue mezclar 2 huevos completos con 4 cucharadas de aceite de oliva extra virgen y después lo moví muy bien, por supuesto, para que se mezclaran ambos ingredientes. Luego lo que hice fue untarlo en todo mi cabello, sí, así mismo, muñecas, en todo el cabello, desde la raíz hasta las puntas. Es muy importante que lo hagan según las instrucciones que leí. Y luego tomé este plástico finito que se utiliza para guardar comida y lo envolví en mi cabello totalmente. Después, mientras pasaba el tiempo de la primera mascarilla, tomé 4 cucharadas de aceite orgánico de coco. Es muy importante que sea orgánico y lo llevé al microondas para que se ponga más aguadito. Luego de que transcurrió más o menos 1 hora o un poquito más, creo que fue, entonces saqué el primer tratamiento y pasé a untarme el aceite de coco en todo el cabello. Una vez más, es muy importante que sea en todo el cabello, incluyendo, por supuesto, las puntas. No tengan temor de que les va a quedar grasoso, ni mucho menos. Porque les prometo, muñecas, yo también tenía ese temor de que me quedara totalmente grasoso, pero luego de que lo lavé el cabello, le di varias lavadas con un buen champú, por supuesto, quedó totalmente limpio y sin nada de rastro del aceite de coco. Di unos pequeños masajes y después pasé a envolver una vez más todo el cabello con plástico. Si no tienes de este plástico, puedes utilizar cualquier gorro de baño o cualquier cosa que sea plástica que le dé calor a tu cabeza. Y me fui a dormir con esta mezcla untada en el cabello. Y ya es el siguiente día, ya me lavé el cabello para sacar todo el aceite que tenía y como pueden ver también ya me planché el cabello, así que ahora vamos a medir para ver cuál es el resultado luego de hacer el tratamiento. Y vamos a empezar con esto de aquí. Recuerden que medí esta partecita de mi pollina y que antes del tratamiento esta partecita midió 11,5. Y ahora vamos a ver cuánto mide esta partecita. ¿Cuánto dice Eileen? 11,5. Exactamente lo mismo que antes del tratamiento. Y ahora voy a grabar esta partecita de acá. Recuerden que antes del tratamiento medía 25,5. Ok, vamos a ver cuánto mide ahora. 26 y un poquito más. ¿En serio? Es decir que creció medio centímetro. Lin, ¿cuánto tú ves ahí? 26, 2 rayitas. Yo no puedo creer. Ni yo. Y ustedes no saben, muñecas, que aquí se paró la grabación, se detuvo todo, inmediatamente yo me medí el cabello porque yo tuve que comprobar que yo había tomado bien la medida antes del tratamiento, así que me fui y miré este video nuevamente y efectivamente había medido 25,5 antes del tratamiento. Luego, que todavía tampoco lo creía que lo había medido bien ahora, con la ayuda de Eileen fuera de cámara lo medimos como 5 o 6 veces y todas las veces dio 26 y 2 rayitas. Mi conclusión final es que al parecer sí funciona, pero no en todas las áreas de la cabeza, porque como pudieron ver aquí en mi pollina no creció, pero en esta área sí que creció. Así que ahí está el método, inténtenlo en su casa para ver cómo les va y me dicen aquí debajo en los comentarios si les funcionó o si no les funcionó. Si te gustó este video no olvides darle dedito arriba y si llegaste hasta aquí y es la primera vez que ves mis videos, suscríbete en ese botoncito rojo para que no te pierdas ningún nuevo video que está por venir. Dime aquí debajo en los comentarios
comentarios qué otro método te gustaría que yo ponga a prueba. Muchísimas gracias por mirar y nos vemos el viernes con un nuevo video. Bye.